Para comprender cómo las distinciones entre masa y enjambre explican el manejo y la reacción de los diferentes países ante la pandemia, debemos empezar aclarando estos dos conceptos. Podemos definir a la masa como una cohesión, una unidad que por medio de una acción colectiva generan un cambio social o político, mientras que por su lado el enjambre es más bien una unificación efímera que se une en colectivo por una indignación pasajera y que tan veloz como se unió también se disuelve, primando por encima de todo el individualismo. Las estadísticas han mostrado con claridad la gran brecha de manejo de la pandemia que hay entre países de Occidente y de Oriente. Actualmente es Europa el epicentro de la pandemia, mientras que los países de Asia, donde de hecho se generó el virus, han logrado tener un control considerable de la pandemia, llegando incluso a superar las peores fases. Las cifras de infectados siguen aumentando exponencialmente por su lado en países como Alemania, España, Francia o Italia. Europa ha venido adoptando medidas que no han sido para nada efectivas. Medidas como el cierre de fronteras o la prohibición de entrada a extranjeros, pero no de salida a europeos, entre muchas otras, han sido llamadas medidas absurdas. Si analizamos estos casos desde las premisas de masa y enjambre, podemos decir que la diferencia tan abrupta entre un continente y otro se debe en gran medida a la cultura de estos. Por otro lado, en términos generales, los países europeos no han logrado conformar una cohesión o colectivo con ideas inteligentes y de común acuerdo. Como menciona el artículo de El País, la emergencia viral y el mundo de mañana, en Occidente ha primado la soberanía, o mejor dicho, el enjambre. Esto tiene una explicación y es que a diferencia de Asia, en Europa sí impera el individualismo por encima del colectivismo. Aquí el pueblo no acata lo que su gobierno ordena, el gobierno mismo no logra tener una voluntad política clara, los países no han sido capaces de generar cohesión o unidad, las personas no piensan mucho más que en sus intereses personales. Lo podemos ver con un ejemplo tan simple como lo es el uso de la mascarilla. En los países europeos casi nadie la lleva puesta y quienes lo hacen, sorpresivamente, ¿quiénes son? Asiáticos. Desafortunadamente, esta presencia de enjambre en Occidente ha tenido como consecuencia una emergencia sanitaria cada vez más grave e incontrolable. Bien, para contextualizar, un recurso utilizado en distintos países como medida de precaución y manejo frente a la pandemia fue la vigilancia virtual. Este consta de utilizar apps, páginas, programas, cámaras, testeos masivos, sensores, etc. Y a pesar de parecer muy útil en cuanto a estadísticas y obtención de datos, esta alternativa ha generado muchas dudas, polémicas y disgustos. Esta vacilación por parte de individuos y gobiernos tiene muchas razones basadas en el riesgo que implica estas tecnologías para la privacidad y soberanía individual. Pues como ya sabemos, la esfera íntima es una necesidad humana y esta se verá y respeta a eliminar esas distancias por medio de la digitalización. Otro riesgo es el acceso a la privacidad que estas tecnologías tienen. Por ejemplo, las aplicaciones generan un mapeo total de intimidad por medio de encuestas que exigen ubicación, acciones, con qué personas estuvo, en qué lugares hizo qué consumió, etc. Además de lo que expone Nigel, otro riesgo que conlleva el uso de estas tecnologías se debe al vasto acceso que tienen a los datos de los individuos. Por ejemplo, las aplicaciones propuestas, incluso implementadas por los ministerios de salud para tratar de llevar un control en la carga viral de la pandemia, lo que hacen es generar un mapeo de la identidad casi total, en donde por medio de encuestas le exigen datos a los individuos, tan personales como ubicación, acción, en qué lugar estuvo haciendo qué consumió, con cuántas personas compartió, entre otras. A pesar de que todos estos datos tienen un fin justificable, no dejan de violar la privacidad y la seguridad de todas las personas que están brindando sus datos a estas plataformas. Como síntesis y análisis, aplicaremos esta situación al entorno colombiano y estudiaremos cómo se podría desenvolver. Siendo así, las cifras obtenidas no serían del todo válidas ni mucho menos aplicables para llevar un correcto control estadístico de la pandemia. Como indica el autor Han en su postulado, la masa de información no engendra ninguna verdad. Para empezar, y como ya sabemos, en Colombia hay una brecha de desigualdad enorme y estas alternativas digitales serían muy poco efectivas teniendo en cuenta que solo 6 de cada 10 colombianos tienen acceso a tecnologías, según el MINTIC. Por otro lado, no podemos ignorar que lastimosamente en nuestro país la falta de educación tecnológica y cultura digital es bastante.
ya que es con estas que podemos lograr inculcar una responsabilidad mediática y de paso un buen manejo y uso de nuestros datos dentro de la red. Para culminar, hay que entender como asunto más importante que la sociedad de la transparencia propone una supuesta uniformidad de sociedades operacionales, lo que para Colombia sería casi una utopía. ¿Pero por qué? Primero, debemos ser conscientes y realistas de que es demasiado difícil que todos los ciudadanos sean totalmente transparentes a la hora de dar sus datos, más si saben que esto puede implicar un riesgo de contagio y propagación del virus. Peor aún, cuando estos datos están en manos de entidades del gobierno o simplemente entes superiores que pueden aplicar consecuencias y perjudicarlos por los datos que acaban de dar. Y segundo, lo que más debemos tener en cuenta es que la sociedad de la transparencia propone una supuesta uniformidad de sociedades operacionales. ¿No creen que esto sería una utopía para Colombia? Tengamos nomás en cuenta la falta de disciplina en nuestra cultura.